Bueno, pues vamos a ir ya con la última prueba, que vamos a ver, va a ser una prueba de potencia y a ver si conseguimos alcanzar los 200 vatios, que es la potencia objetivo. Voy a haceros un pequeño resumen de las modificaciones que le hemos hecho finalmente a la carga electrónica y todas enfocadas al control de la temperatura de los MOSFET. Lo primero, los ventiladores los hemos situado por debajo para arrojar aire directamente sobre los MOSFET y que se refrigeren mejor. Le hemos puesto un temporizador a los ventiladores para que se mantengan más tiempo encendidos y así lo refrigeren mejor. El termostato lo hemos cambiado y en vez de 80 grados hemos puesto uno de 55. El motivo es porque cuando el disipador alcanzaba la temperatura de los 80 grados y se ponían en marcha los ventiladores, la temperatura de los MOSFET ya estaba alta. Entonces era más difícil controlar esa temperatura. De esta manera, al empezar a los 55 grados, el control de la temperatura de los MOSFET va a ser mucho más fácil. Luego podéis observar que le hemos cambiado el cableado y bueno, eso simplemente porque el anterior cableado lo tenía ya muy deteriorado de todas las pruebas que he hecho, soldar, luego volver a desoldar el cable y demás. Y bueno, luego le he añadido unas clemas para que sea más fácil cambiar los MOSFET en caso de que tenga que cambiarlos. Hay una cosa que se me ha olvidado del tema de control de la temperatura y es que los MOSFET, al final el separador de mica lo he quitado y lo he puesto directamente en el disipador, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos que tener la precaución de que lógicamente por el disipador va a estar pasando la tensión de drain, ¿vale? Pero bueno, esto luego a la hora de hacerlo de ponerlo en el gabinete, pues lo aislaré bien para que no haya ningún problema. ¿Qué conseguimos al poner directamente los MOSFET sobre el disipador sin la mica? Pues que la transferencia de calor sea mucho mejor, ¿vale? Entonces ya os digo que fundamentalmente todos los cambios han sido al control de la temperatura. Vamos a montarlo y vamos a probarlo. Con esta sonda, sería T1, vamos a medir la temperatura de este MOSFET. Con la sonda T2, que sería esta de aquí, vamos a medir la temperatura del otro MOSFET. Y con esta sonda vamos a medir la temperatura del disipador. Como siempre, vamos a grabar la pantalla del medidor para tener una mejor visual. Ya está grabando y bueno, pues vamos a empezar la prueba. Encendemos la fuente, ya tenéis 37 voltios y vamos a empezar a exigirle. Ahí tenéis 51 vatios ahora mismo y como podéis observar la temperatura de los MOSFET ya comienza a subir. La temperatura del disipador más lentamente, pero también empieza a subir. Vamos a subirlo a los 100 vatios. Y bueno, ahí tenéis 101 vatios ahora mismo. Y la temperatura de los MOSFET podéis observar que ya está subiendo rápidamente. La temperatura del disipador, lógicamente, también está subiendo.
Vamos a subir a 250 vatios. Y ahí tenemos 150 vatios, temperatura de los MOSFET ya en torno a los 90 grados. La temperatura del disipador 46 grados y subiendo. $100 ya, hemos llegado con uno de los MOSFET. Y bueno, en breve debería de saltar ya el termostato y los ventiladores se tendrían que activar. Vamos a ver cuánto bajamos la temperatura de los MOSFET. Ahí está, ya se ha puesto en marcha. Bueno, y podéis ver que la temperatura de los MOSFET está bajando rápidamente. Eso es una muy buena señal. Estamos en 150 vatios y la temperatura de los MOSFET baja rápidamente. Bueno, parece que la temperatura ya más o menos se ha estabilizado, así que vamos ya a exigirle los 200 vatios, que es la potencia objetivo. $175 vatios. Bueno, ahí tenemos ahora mismo 202 vatios. Y como es lógico, la temperatura ahora deberá de subir rápidamente. Y vamos a ver a qué temperatura se estabiliza. Algo más de 200 vatios. Y bueno, estáis viendo que la temperatura de los MOSFET sube lentamente. Es una temperatura de trabajo bastante adecuada para que los MOSFET estén funcionando.
Seguimos en algo más de 200 vatios. Y la temperatura de los MOSFET bastante estabilizada. Debemos tener en cuenta también que ahora mismo estamos perdiendo mucho flujo de aire por lo que es los laterales. O sea, toda esta zona de aquí se está perdiendo mucho flujo de aire. Cuando lo monte en el gabinete lo pondré de tal manera para que ese flujo de aire no se pierda por los laterales y todo vaya directamente a los MOSFET y las resistencias de monitoreo del amperaje, para que así lo refrigere aún mejor. Bueno, pues ahí lo tenéis, 100 grados sería este MOSFET de aquí, 112 grados este otro MOSFET de aquí. Y el disipador ya cerca de los 80 grados. Ha sido un acierto el colocar los ventiladores por debajo para que arrojen todo el flujo de aire directamente sobre los MOSFET, porque el control de la temperatura es mucho mejor. Seguimos, 203, 204 vatios y la carga electrónica sin problemas. Ya veis, con una temperatura bastante adecuada. Y lo que os comentaba antes, seguramente cuando ya lo pongamos en el gabinete y todo el flujo de aire no lo perdamos por los laterales y vaya directamente a los MOSFET, conseguiremos una temperatura de trabajo todavía mejor. Estos MOSFET realmente pueden soportar bastante más potencia, son unos MOSFET muy potentes. Digamos que en este caso la limitación que tenemos no son los MOSFET, sino que es el disipador. Si estos MOSFET los pusiéramos en un disipador bastante más grande, pues lógicamente aguantarían más potencia todavía y la temperatura no subiría. Pero el disipador es el que es, y es el que nos limita en este caso un poquito, por eso la temperatura pasa de los 100 grados. En cualquier caso es una muy buena temperatura de trabajo para los MOSFET. Bueno, pues ya habéis visto, temperatura estabilizada,
Vamos a coger la referencia del que mayor tiene, que serían unos 116, vamos a ponerle en aproximadamente unos 120 grados y es una buena temperatura de trabajo. Estos MOSFET pueden soportar temperaturas de 150 grados o algo más, por ahí. 150 grados creo que es, ahora mismo no lo recuerdo bien, lo miraremos. Y bueno, pues no sé exactamente el tiempo ahora mismo que llevamos, con más de 200 vatios, pero bueno, estáis viendo que la carga electrónica lo soporta sin problemas. Bueno, pues habéis visto que 200 vatios de una manera constante, se podría decir, porque la temperatura está totalmente estabilizada. En un momento dado, si quisiéramos probar, porque lo necesitáramos en algún proyecto, llegar hasta más de 200 vatios, pues puntualmente podríamos hacerlo, pero siempre ya tenemos que tener en cuenta que estamos pasando un poco ya lo que es el límite de lo que es el diseño de la carga electrónica. El transformador sin problema, es una fuente de alimentación potente, así que no hay problema. Bueno, pues yo creo que prueba superada. 200 vatios de manera constante, temperaturas estabilizadas, así que vamos a dejar ya de exigirle. Y bueno, pues ahí podéis ver cómo la temperatura de los MOSFET ya baja rápidamente. Los ventiladores empiezan a hacer su función. El termostato lógicamente todavía está activado porque la temperatura del disipador está en torno a los 75 grados. Y en el momento ya que el termostato se desactive, tendremos un par de minutos más de refrigeración para asegurarnos que todo queda bien ventilado y que la carga electrónica queda otra vez disponible para un nuevo uso. Bueno, ya estamos llegando a los 55 grados, que es la referencia del termostato. En principio el termostato sigue activado porque no he escuchado la parte metálica separarse y desconectar. Este termostato, al contrario que el que tenía de 80 grados, se escucha perfectamente cuando se activa y cuando se desactiva. Y por lo que veo tiene un margen más amplio que el anterior, porque el anterior con 80 grados, en cuanto bajaba 4 o 5 grados se desactivaba, y este ahora mismo hemos bajado 12 grados, 13 ahora mismo, y en principio no he escuchado todavía que se desactive. Ahora ha sonado, ahora mismo, o sea que tiene un margen de 16 grados aproximadamente. Bueno, es algo que hay que tener en cuenta también, porque ahora mismo, desde el momento que ha sonado ya empezaremos a contar los 2 minutos del temporizador. Pero es algo a tener en cuenta porque, bueno, pues a lo mejor no es necesario que el temporizador sean 2 minutos, puesto que el margen de este termostato es bastante más amplio que el que tenía anteriormente, que era de otro fabricante. Así que bueno, pues
lo estudiaremos para ver si hacemos ese cambio o no. Bueno, sé que el vídeo está siendo un poco largo, pero bueno, creo que es importante, o por lo menos a mí me gusta, demostrar que todo funciona. Si se dice que es una carga electrónica de 200 vatios, me gusta demostrar que efectivamente es una carga de 200 vatios y que aguanta los 200 vatios de una manera constante. Hay otros canales que te dicen que bueno, pues que el proyecto que sea es de tantos vatios, de tanta potencia, pero luego como tal no llegan a demostrar que eso sea así, o que es de tanto una fuente de alimentación que es de tanto amperaje y luego al final no llegan a demostrar que eso es así. A mí me gusta que si se diseña algo se muestre que efectivamente llega a los valores que se ha establecido. Bueno, pues ya veis que se están apagando ya los ventiladores. Y bueno, pues lo dicho, valoraré si finalmente acorto ese tiempo de los ventiladores, puesto que el termostato este tiene un margen bastante más amplio que el anterior que yo tenía. Bueno, pues esto ha sido todo. Con esta prueba damos por finalizada todo lo que es la parte electrónica. Y simplemente ahora nos queda centrarnos en el diseño del gabinete para presentar la carga electrónica.